Ella creía que estaba tomando la mejor decisión al cambiar a su marido por un director ejecutivo millonario. Años después, un encuentro inesperado en una fiesta transformó su intento de humillación en la lección más importante de su vida. Suscríbete al canal. Cuando conocí a Ricardo, no tenía absolutamente nada. Vivíamos en un pequeño apartamento alquilado, dividiendo los gastos incluso de los productos de limpieza, y a menudo teníamos que elegir entre salir a cenar o ahorrar para pagar algún gasto inesperado. Aún así, les decía a todos que era feliz. Y durante un tiempo, realmente lo fui. Ricardo era un hombre singular. Trabajaba como ingeniero en una pequeña empresa de tecnología, nunca me alzaba la voz. Preparaba café todas las mañanas y tenía la extraña costumbre de dejar pequeñas notas esparcidas por la casa. Puedes hacerlo. Que tengas un lindo día. Gracias por existir. Al principio pensé que era romántico. Fue entonces cuando empecé a encontrar lo predecible. Con el paso de los años, la rutina transformó ese amor pacífico en algo que confundí con monotonía. Fue precisamente durante esta época cuando conocí a Eduardo Vasconcelos. Era el director ejecutivo de uno de los grupos empresariales más grandes de la ciudad. Autos importados. Relojes que cuestan más que todo nuestro apartamento. Guardias de seguridad. Cenas en restaurantes a los que jamás entraría con el sueldo de Ricardo. Nos conocimos durante un evento corporativo al que me envió la empresa donde trabajaba en el departamento de marketing. Eduardo entró rodeado de gente. Todos sonreían. Todos querían llamar su atención. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con esa seguridad que suelen tener los hombres muy ricos. ¿Trabajas aquí? Sí. ¡Qué pérdida! Sonreí, sin comprender. Una mujer tan guapa como tú debería estar dirigiendo una empresa, no organizando eventos. Esa frase no dejó de resonar en mi cabeza durante días. Ricardo jamás diría algo así. Él elogió mi carácter, mi inteligencia, mi esfuerzo. Eduardo elogió mi apariencia, mi vestido, mi perfume, mi sonrisa. Y, por desgracia, en ese momento de mi vida, eso era exactamente lo que quería. Empezamos a comunicarnos por mensajes. Luego vinieron los almuerzos. Luego vinieron las cenas. Hasta que sucedió lo inevitable. Estaba teniendo una aventura. Durante semanas intenté convencerme de que no le estaba siendo infiel a Ricardo. Dijo que estaba conociendo a otra persona. Que necesitaba descubrir quién era realmente. Que ella merecía vivir algo emocionante. Hoy me doy cuenta de que no era más que un conjunto de excusas para justificar decisiones egoístas. Eduardo nunca ocultó quién era. Me gusta ganar. Me gustan las cosas buenas de la vida. Nunca acepto la derrota. Eso me fascinó. Parecía capaz de comprar cualquier sueño. El ático donde vivía tenía una piscina con vistas a toda la ciudad. Conductores privados. Bodega. Empleados. Viajes internacionales. Todo parecía una película. Mientras tanto, Ricardo seguía llegando a casa cansado. A veces traen flores compradas en el supermercado. Otras veces preparaba pasta porque sabía que era mi plato favorito. Pero ya no podía ver esos gestos. Solo podía ver lo que no tenía. Comencé a comparar. El coche de uno. El salario de la otra persona. Los regalos. La ropa. Los viajes. La comparación destruyó mi matrimonio mucho antes de cualquier confesión. Un viernes, Eduardo colocó una pequeña caja sobre la mesa del restaurante. Dentro había un collar de diamantes. ¿Te gustó? Me quedé sin palabras. Eso debe costar una fortuna. Él sonrió. Para mí, el dinero es solo una herramienta. Esa noche tomé mi decisión. Llegué a casa y encontré a Ricardo montando una estantería que yo había comprado semanas antes. Estaba cubierto de polvo. Él sonrió cuando me vio. Cariño, logré terminar antes de que llegaras. Miré a aquel hombre sencillo, y sentí vergüenza. No es suyo. De mi parte. Pero en lugar de escuchar a mi conciencia, elegí el camino fácil. Tenemos que hablar. Se dio cuenta inmediatamente. Se sentó en el sofá. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Conocí a otra persona. El silencio llenó la habitación. Jamás olvidaré tu mirada. No era ira. Fue doloroso. Un dolor tan profundo que parecía imposible encontrar palabras. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bajé la mirada. Unos meses. Cerró los ojos durante unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz permaneció tranquila. ¿Lo amas? Pensé en Eduardo. En el tejado. En los coches. En los viajes. Y yo respondí, sí. Esa fue la mentira más grande que he dicho en toda mi vida.
Ricardo simplemente asintió. Entonces no tiene sentido que te pida que te quedes. Eso me sorprendió. Esperaba gritos, discusiones, acusaciones. Pero él simplemente se puso de pie. Subió a la habitación. Agarró una maleta. Comenzó a colocar cuidadosamente mi ropa dentro. Cada pieza doblada se sentía como una despedida. Cuando terminó, dejó la maleta cerca de la puerta. Espero que seas feliz. Eso fue todo. Sin insultos. Ninguna amenaza. Ni una sola lágrima ante mí. Salí de esa casa creyendo que dejaba atrás el pasado. Al día siguiente me mudé al ático de Eduardo. Durante meses viví exactamente como siempre lo había soñado. Ropa de diseñador. Eventos exclusivos. Viajes a París. Dubái. Mónaco. Fotos en redes sociales. Miles de me gusta. Comentarios que dicen, ¡qué pareja perfecta! Has triunfado en la vida. Yo lo creía, hasta que empecé a notar algo extraño. Eduardo nunca estuvo presente. Siempre había una reunión, un viaje, un compromiso. Cuando llegó, trajo regalos, joyas, bolsas, zapatos. Pero nunca el tiempo, nunca afecto, nunca conversaciones. Una noche pregunté, ¿no echas de menos quedarte en casa? Él se rió. Las casas están hechas para dormir. Los negocios son para sobrevivir. Esa respuesta me molestó. Por primera vez, eché de menos las noches en que Ricardo preparaba palomitas para que pudiéramos ver películas antiguas. Descarté rápidamente esa idea. No podía admitir que lo sentía. Eso sería admitir que destruí mi matrimonio por culpa de una ilusión. Los años pasaron. 5 años. Luego 6. Mi vida parecía perfecta para cualquiera que la viera desde fuera. Pero por dentro me sentía cada vez más vacío. Hasta que descubrí que no era la única mujer en la vida de Eduardo. En realidad, nunca había sido así. Encontré mensajes, fotos, reservas de hotel, regalos comprados para otras mujeres. Cuando lo confronté, ni siquiera intentó negarlo. Simplemente se encogió de hombros. Creía que entendías cómo funciona este mundo. Lo miré, sin poder creerlo. «Me estás engañando», respondió con una calma inquietante. «No. Estoy vivo. Si quieres continuar conmigo, acepta. Si no quieres, la puerta está abierta». En ese momento comprendí una cruel verdad. Abandoné a un hombre que me amaba para convertirme en un trofeo más en la colección de alguien incapaz de amar. Tomé mis cosas. Salí del ático. Ningún escándalo. Sin dignidad. Simplemente derrotados. Empecé prácticamente desde cero. Conseguí un trabajo en otra empresa. Alquilé un pequeño apartamento. Borré cientos de fotos de las redes sociales. Pasé años intentando olvidarlo todo. Fue entonces cuando recibí una invitación inesperada. Un evento benéfico reuniría a empresarios, inversores y personalidades importantes de la ciudad. Mi empresa sería uno de los patrocinadores. Cuando vi la lista de invitados, mi corazón se aceleró. Entre los nombres había uno que jamás imaginé volver a ver. Ricardo Almeida. Pero había algo aún más sorprendente. Junto a su nombre estaba escrito, fundador y presidente del Grupo Global Almeida. Me quedé mirando esa información. Durante varios minutos. Era imposible. Ricardo, ¿presidente de un grupo empresarial? ¿El mismo hombre al que abandoné porque pensé que nunca llegaría a nada? Me invadió una mezcla de curiosidad, orgullo herido e incredulidad. En ese momento, una idea comenzó a tomar forma. Yo iría a esa fiesta, y me aseguraría de demostrarle a Ricardo que ya no significaba nada para mí. Lo que aún no sabía, esa noche cambiaría mi vida para siempre. Durante toda la semana previa a la fiesta, no podía pensar en otra cosa. ¿Cómo llegó Ricardo a ser presidente de un grupo empresarial? Cuando nos casamos, él era un ingeniero entregado a su trabajo, lleno de ideas que rara vez sus jefes tomaban en serio. Pasaba las noches diseñando proyectos en la computadora, hablando de innovación, inteligencia artificial y soluciones para la industria. Yo solía escucharlo por cortesía, pero en el fondo, creía que nunca llegaría a buen puerto. Quizás yo era la única persona que realmente no le creía. Mi orgullo no me permitía admitirlo. En cambio, comencé a investigar todo lo relacionado con el Grupo Global Almeida. Cuanto más leía, más se me revolvía el estómago. La empresa había sido fundada unos 5 años antes. En tan solo 4 años, se convirtió en un referente en tecnología industrial,
expandiendo sus operaciones a varios países latinoamericanos y ganando contratos multimillonarios. Las revistas de negocios calificaron a Ricardo como el empresario más discreto de la nueva generación. Discreto. Esa era precisamente la palabra que lo definía. Mientras Eduardo vivía rodeado de fotógrafos y titulares, Ricardo casi nunca aparecía en entrevistas. Su imagen se basaba en los resultados, no en el lujo. Aún así, mi ego insistía en encontrar una justificación. Debió de tener suerte. Alguien debió haber financiado la empresa. No puede ser únicamente mérito suyo. Era más fácil creer eso que aceptar que había abandonado a un hombre extraordinario antes de que el mundo descubriera su valía. La noche de la fiesta, elegí el vestido más elegante que podía permitirme. Pasé horas en la peluquería. Maquillaje impecable. Cabello perfectamente peinado. Tacones altos. Me miré en el espejo, tratando de convencerme de que seguía siendo la mujer capaz de hacer que cualquier hombre se girara a mirarme. Necesitaba parecer superior. Necesitaba demostrar que mi vida seguía siendo maravillosa. Aunque fuera mentira. El salón de baile del hotel era impresionante. Del techo colgaban cristales. Música en vivo. Los camareros circulaban ofreciendo vino espumoso. Los hombres de negocios conversaban en pequeños grupos. Al entrar, sentí ese viejo impulso de impresionar a la gente. Sonrisa. Saludé a algunos conocidos. Pero mis ojos buscaban solo a una persona. Entonces sucedió. Las puertas principales se abrieron. Todos se volvieron hacia la entrada. Ricardo entró acompañado de algunos ejecutivos. Llevaba un traje azul marino perfectamente confeccionado. Su cabello se estaba volviendo un poco más gris. Su mirada permaneció serena. La diferencia radicaba en su postura. Caminaba con la seguridad de alguien que no necesitaba demostrarle nada a nadie. No hubo ostentación. No había arrogancia. Solo respeto. Noté algo curioso. La gente no lo perseguía porque temían su poder. Corrieron porque admiraban en quien se había convertido. Vi a varios hombres de negocios esperando su turno para saludarlo. Empleados sonriendo sinceramente. Periodistas intentando conseguir una entrevista. Eso me molestó más de lo que me gustaría admitir. Respiré hondo. Era ahora o nunca. Tomé una copa de champán y me acerqué a donde estaba hablando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió cortésmente. Laura. Su voz era tranquila. Era como si nos viéramos después de una semana, no después de casi 7 años. Ricardo. Extendió la mano. Me alegra verla. Le estreché la mano. Sin temblores. Ninguna emoción aparente. Eso me molestó. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿De verdad lo había olvidado? Decidí provocar. Jamás imaginé que me encontraría contigo en un evento como este. Sonrió levemente. La vida a menudo te sorprende. Antes de que pudiera responder, se me acercó una pareja. Ricardo, enhorabuena por el proyecto social. Fue emocionante conocer la iniciativa. Les dio las gracias humildemente. Entonces otro empresario se acercó a saludarlo. Una persona más. Luego otro. Estuve casi 10 minutos de pie a su lado, dándome cuenta de que nadie parecía interesado en mí. Por primera vez en muchos años, fui simplemente un invitado más. Mi orgullo empezó a hervir. Esperé un momento en que estuviera solo. Entonces, ¿te convertiste en una celebridad? Él rió en voz baja. No me parece. Parece que tus proyectos empresariales han tenido mucho éxito. Sí. Gracias a un excelente equipo. Ni siquiera se atribuyó el mérito. Eso me dejó aún más desconcertado. Así que decidí atacar donde creía que dolería más. He oído que nunca te volviste a casar. Él simplemente respondió, no sucedió. Sonríe de forma provocativa. ¿Sigues anclado en el pasado? Ricardo me miró directamente a los ojos. Su expresión permaneció serena. No. He aprendido que algunas decisiones deben tomarse con cuidado. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero aún no me he rendido. Poco después, el maestro de ceremonias anunció un homenaje. Ricardo subiría al escenario para recibir un premio por su inversión en educación y creación de empleo. Mientras caminaba hacia el escenario, oí a la gente comentar. Dona millones cada año. Nunca revela a qué se dedica. Ya ha pagado el tratamiento médico de los empleados. Creó becas. Cada comentario aumentaba mi sentimiento de derrota. Ese hombre era todo lo contrario a Eduardo. Uno de ellos estaba acaparando titulares. La otra era construir vidas. Cuando terminó el discurso, todos le brindaron una ovación de pie.
Fue en ese momento cuando tuve una idea impulsiva. Si pudiera avergonzarlo delante de todos, tal vez podría recuperar algo de mi autoestima. Tomé otra copa de vino. Esperé a que bajara del escenario. Me acerqué al lugar donde varios huéspedes estaban hablando con él. Levanté la voz a propósito. ¡Qué interesante! Todos me miraron. Sonrisa. Resulta curioso ver a tanta gente admirando a un hombre que ni siquiera pudo mantener unido su propio matrimonio. La habitación quedó en silencio. Algunas personas intercambiaron miradas incómodas. Continuez. Quizás no sepan que te abandonaron porque te faltaba ambición. Salió más fuerte de lo que pretendía. Durante unos segundos, nadie respiró. Todos esperaban una reacción explosiva. Pero Ricardo simplemente me miraba. Sin ira. Sin humillación. Sin siquiera cambiar su tono de voz. Entonces respondió, tienes razón en una cosa. Mi corazón se aceleró. Continuó. Realmente perdí mi matrimonio. Hizo una breve pausa. Pero no porque me faltara ambición. Miró disimuladamente a su alrededor. Perdí porque le entregué mi corazón a alguien que valoraba más la riqueza que la integridad. El silencio se hizo aún más profundo. Nadie apartó la mirada. Ricardo continuó. Durante mucho tiempo pensé que había sido el mayor fracaso de mi vida. Ella sonrió serenamente. Hoy me doy cuenta de que fue la mayor oportunidad que Dios me dio. Me ardía la cara. Todavía no me había ofendido. No había alzado la voz. Pero cada palabra hería mi orgullo. Entonces llegó la frase que destrozó todas mis defensas. Cuando Laura se fue, aprendí a invertir en mí mismo. Aprendí que nadie puede definir mi valía. Y descubrí que el éxito no demuestra nada a quienes nos dejaron. Su único propósito es crear oportunidades para quienes. Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Permanecen a nuestro lado. La gente empezó a aplaudir. No por el dinero, pero por el bien de la dignidad. Sentí que mis piernas se debilitaban. Por primera vez, me di cuenta de que mi intento de humillarlo se había convertido en la mayor humillación de mi propia vida. Aún así, había algo que no sabía. En esa misma fiesta, alguien observaba toda la escena desde la distancia. Y esa persona cambiaría por completo el rumbo de aquella noche. Los aplausos duraron varios segundos antes de terminar. Quería desaparecer. La gente no se reía de mí ni murmuraba abiertamente, pero bastaba con echar un vistazo para darse cuenta de que todos habían comprendido lo sucedido. Mi intento de desenmascarar a Ricardo terminó revelando mucho más sobre mí que sobre él. Respiré hondo, dejé el vaso sobre una mesa y caminé hacia la salida del vestíbulo. Laura. Me detuve inmediatamente. Reconocí esa voz. Me giré lentamente. Era Eduardo. El hombre por quien había destruido mi matrimonio. Conservaba su elegancia, con un traje a medida y un reloj que sin duda valía una pequeña fortuna. Pero algo había cambiado. La sonrisa segura de años anteriores había dado paso a una expresión cansada. Ha pasado mucho tiempo, dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Me invitaron. Miré a mi alrededor. Pensaba que tú y Ricardo eran competidores. Eduardo sonrió sin humor. Ya nos hemos ido. Esa respuesta me intrigó. Antes de que pudiera preguntar nada, miró discretamente a Ricardo, que estaba hablando con un grupo de hombres de negocios al otro lado de la sala. Realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eduardo suspiró. Su empresa acabó comprando una gran parte de mis operaciones. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo esto? Hace 2 años mi grupo entró en crisis. Hice malas inversiones. Intenté expandirme demasiado rápido. Acumulé deudas. Permanecí en silencio.
Pensé que podría resolverlo todo por mi cuenta, pero no pude. Por primera vez, vi a Eduardo admitir su fracaso. Ricardo podría haberme rematado. Franzi cada uno. Pero aún no ha terminado. No. Miré, confundido. Eduardo continuó, compró parte de la empresa, mantuvo miles de puestos de trabajo y se negó a despedir a empleados que podrían haberlo perdido todo. Eso no tenía sentido. ¿Por qué? Eduardo soltó una risita. Yo también hice esa pregunta. Hizo una pausa antes de responder. Dijo que las empresas no deberían destruir familias. Sentí un nudo en la garganta. Incluso después de todo lo que yo había hecho, Ricardo optó por proteger a personas que ni siquiera conocía. Mientras intentaba asimilar esa información, oí que alguien llamaba a Eduardo. Se despidió. Sin embargo, antes de marcharse, dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? No respondí. Creía que el dinero podía comprar el respeto. Volvió a mirar a Ricardo. Hoy me doy cuenta de que logró algo que yo jamás podría. ¿Qué? Admiración genuina. Eduardo se fue. Y allí me quedé, completamente perdido. Unos minutos después, una elegante dama se me acercó. Debía tener unos 60 años. Llevaba un vestido sencillo y una sonrisa amable. ¿Eres Laura? Ausente. Soy Elena. No reconocí el nombre. Ella se dio cuenta. Soy la madre de Ricardo. Todo mi cuerpo se puso rígido. No la había visto desde el divorcio. Esperaba un ambiente frío. Quizás incluso desprecio. Pero ella solo sonrió. ¿Puedo hablar un minuto? Acepté. Nos sentamos en una pequeña zona reservada del hotel. Durante unos segundos, ninguno de nosotros habló. Entonces ella rompió el silencio. ¿Crees que Ricardo se hizo rico de la noche a la mañana? Negué con la cabeza. No sé. Ella sonrió con tristeza. Después de que te fuiste, casi perdió las ganas de vivir. Sentí una opresión en el pecho. ¿Cómo esto? Durante los primeros meses solo trabajó y durmió. Perdió casi 15 kilos. Miré al suelo. Intentaba convencerlo de que se fuera de casa. De que buscara amigos. De que empezara de nuevo. Hizo una pausa. Dijo que había fracasado como esposo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Pero un día sucedió algo diferente. ¿Qué? Él se hizo cargo de todos esos viejos proyectos en los que nadie creía. Enseguida recordé las noches en que dibujaba planos y hacía cálculos en el ordenador. Proyectos que antes consideraba una pérdida de tiempo. Elena continuó. Trabajó durante casi 2 años sin vacaciones. Durmió muy pocas horas. Estaba estudiando. Me equivoqué. Estaba empezando de nuevo. Hasta que una pequeña empresa accedió a probar una de las soluciones que él había creado. ¿Y funcionó? Ella sonrió. Mejor de lo que nadie imaginaba. Así fue como empezó todo. Me quedé completamente en silencio. Durante años me había dicho a mí mismo que Ricardo simplemente había tenido suerte. Ahora estaba descubriendo que su éxito se había basado en el trabajo duro, la disciplina y la perseverancia. Tal y como siempre había sido su personalidad. Simplemente nunca lo vi de esa manera. Antes de irse, Elena me tomó de la mano. ¿Puedo hacerte una pregunta? Ausente. ¿Sigues queriendo a mi hijo? Me quedé inmóvil. Nunca antes lo había pensado. Pasé años convencido de que el problema era Ricardo. Más tarde descubrí que el problema era Eduardo. Ahora empezaba a darme cuenta de que el mayor problema siempre había sido yo. Mis valores. Mi ambición descontrolada. Mi necesidad de validación. Finalmente, las lágrimas brotaron. No sé. Elena sonrió con cariño. A veces confundimos el amor con el deseo de volver al pasado. Se puso de pie. Son cosas diferentes. Ella se fue. Y permanecí sentado durante varios minutos. Cuando finalmente decidí abandonar la fiesta, caminé por el jardín del hotel. Allí encontré a Ricardo solo. Estaba observando una pequeña fuente iluminada. Pensé en volver. Pero notó mi presencia. ¿Todo bien? Por primera vez en muchos años, no pude fingir. No, mi voz se quebró. Quería disculparme. Permaneció en silencio. Continuez. A través del matrimonio. Debido a la traición. Basado en las palabras de hoy. A juzgar por cómo te traté. Ya no pude contener las lágrimas. Yo era una persona horrible. Ricardo se quedó de pie unos segundos mirando el agua de la fuente. Entonces respondió con calma. Eras un alma perdida. Levanté la vista. Me esperaba acusaciones. Pero no encontré ninguno. Hay una diferencia.
¿Puedes perdonarme? Respirò hondo. La perdoné hace mucho tiempo. Sentí un alivio inmediato. Pero aún no había terminado. Perdonar no significa volver atrás. Mi corazón lo entendió antes que la razón. Aún así, pregunté, ¿nunca tuvimos la oportunidad de empezar de nuevo? Ricardo sonrió respetuosamente. Existía. Mi pecho se aceleró. En los primeros meses después de la separación, te habría aceptado de vuelta sin pensarlo 2 veces. Hizo una pausa. Pero esa versión de mí ya no existe. Bajé la cabeza. Continuó. Hoy siento gratitud por lo que hemos vivido. Pero no vivo mirando hacia atrás. Esas palabras duelen. Porque eran ciertas. En ese momento, una voz femenina surgió detrás de nosotros. Ricardo, me di la vuelta. Una mujer elegante se acercaba. Debía tener algo más de 40 años. Sonríe con naturalidad. Llevaba de la mano a una niña de unos 8 años. La niña corrió directamente hacia Ricardo. Bueno, mi mundo pareció detenerse. Ricardo se arrodilló para abrazar a la niña. Entonces me miró. Con la misma serenidad de siempre. Laura. Quiero presentarles a mi esposa, Mariana. Y esta es nuestra hija. Sofía. En ese momento comprendí la última verdad que aún necesitaba aceptar. No solo había perdido a mi marido. Había perdido la oportunidad de construir toda una vida junto a un hombre extraordinario. Y esa. Muchas de las historias más intensas que recibo, oscuros secretos familiares, escándalos impactantes y relatos crudos de traición, no pueden publicarse abiertamente en este canal debido a las estrictas normas y a la censura de la plataforma. Por eso he creado un paquete exclusivo y privado, alojado fuera de YouTube, que incluye 10 historias totalmente nuevas, explícitas y sin censura. Para acceder a este contenido restringido ahora mismo, antes de que la página deje de estar disponible, haz clic en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Oportunidad jamás volvería a presentarse. Sentí que mi corazón se detenía por unos segundos. Miré a Mariana. Ella no usaba joyas extravagantes. No llamó la atención por su lujo. Llevaba un elegante vestido azul marino y tenía una sonrisa serena, de esas que transmiten paz sin necesidad de decir una palabra. La pequeña Sofía sostenía la mano de su padre con un brillo en los ojos que jamás había visto en un niño. Ella lo admiraba. Confiaba en él. Lo amaba. En ese momento comprendí que Ricardo finalmente había encontrado la familia que siempre había soñado formar. Mariana extendió la mano. Encantado de conocerte, Laura. He oído hablar de ti. Mi cuerpo se puso rígido. Esperaba ironía. Me esperaba un comentario desagradable. Pero solo había bondad. Le estreché la mano. El placer es mío. Sofía me miró con curiosidad. Papá, ¿es un amigo tuyo? Ricardo sonrió. Sí, Sofía. Esta persona formó parte de mi historia. La sencillez de esa respuesta me conmovió. Podría haber dicho que yo era su exesposa. Podría haber relatado cualquier detalle desagradable. Pero él optó por preservar mi dignidad. Incluso después de todo. Mariana notó mi vergüenza. Ricardo nos contó que ustedes dos trabajaron juntos durante una etapa importante de su vida. Lo miré disimuladamente. Una vez más, había optado por proteger mi pasado. Él no le contó nada sobre la traición. No mencionó el abandono. No habló del sufrimiento. Esto solo me permitió salir de esa conversación con el poco orgullo que me quedaba. Fue en ese momento cuando comprendí una de las mayores diferencias entre él y Eduardo. Eduardo siempre necesitaba ganar. Ricardo nunca necesitó humillar a nadie para demostrar quién era. Poco después, se despidieron. Sofía volvió a abrazar a su padre. Nos vamos. Vamos. Antes de subir al coche, Ricardo me miró por última vez. Laura. Sonrió con dificultad. Gracias. Inclinó la cabeza. Igual que lo hice hace años. Luego subió al coche con su familia. Observé cómo el vehículo desaparecía lentamente. Y, por primera vez desde el divorcio, no sentí envidia. Sentí arrepentimiento. Pero, curiosamente, también sentí paz. Porque finalmente estaba viendo la verdad. Los meses siguientes fueron completamente diferentes a todo lo que había vivido antes. Por primera vez en muchos años, dejé de intentar impresionar a la gente. Desactivé mis cuentas en redes sociales. Volví a estudiar. Acepté proyectos de menor envergadura en la empresa. Comencé a participar en un programa de voluntariado que ofrecía orientación profesional a mujeres que necesitaban empezar de nuevo tras relaciones abusivas o pérdidas económicas.
Durante una de esas reuniones, escuché una frase que cambió mi perspectiva de la vida. Una señora dijo, el mayor error no es caerse. Se trata de seguir viviendo como si nunca te hubieras caído. Me llevé esas palabras conmigo. Dejé de ocultar mi pasado. Comencé a contar mi historia. Sin justificar mis decisiones. Sin culpar a Eduardo. Sin culpar a Ricardo. La responsabilidad era mía. Y admitir eso me liberó. 2 años después, mi carrera finalmente ha comenzado a crecer de nuevo. No porque estuviera buscando dinero. Pero eso es porque aprendí a trabajar con dedicación, tal como siempre lo hizo Ricardo. Me ascendieron. Posteriormente, recibí una propuesta para coordinar un gran proyecto social centrado en el emprendimiento femenino. Acepté de inmediato. El día de la inauguración, decenas de empresarios fueron invitados. Al leer la lista de simpatizantes, un nombre me llamó la atención. Grupo Global Almeida. Ella sonrió discretamente. Horas más tarde, Ricardo llegó acompañado únicamente por unos pocos colaboradores. Mariana también estaba presente. Igual que Sofía, ahora un poco mayor. Cuando nuestras miradas se cruzaron, solo hubo respeto. Nada más. Nada menos. Durante el evento, Ricardo realizó una importante donación para ampliar el proyecto. Al finalizar la ceremonia, lo encontré cerca de la salida. Gracias por creer en la iniciativa. Él sonrió. Las personas merecen oportunidades. Estuve de acuerdo. Siempre lo creíste. Él respondió, tú también hoy. Sonrisa. Eso era cierto. Antes de marcharse, Mariana se acercó. Laura. Quiero darte las gracias. Me sorprendió. Agradecer. Ella asintió. Un día le pregunté a Ricardo por qué nunca hablaba mal del pasado. Él respondió que guardar rencor significaba permanecer atado a él. Él sonrió. Creo que esa forma de pensar lo convirtió en el hombre que yo conocí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me di cuenta de que mi historia con Ricardo finalmente había encontrado su lugar. No como un amor interrumpido, pero fue una lección que ambos llevarían consigo para siempre. 5 años después, mi vida ya no se parecía a lo que solía ser. Continuó viviendo en un apartamento sencillo. Conducía un coche normal y corriente. Viajaba siempre que podía. No tenía millones. Ni siquiera los quería. Aprendí que la paz vale mucho más que las apariencias. Una tarde de sábado, mientras paseaba por un parque, me encontré con una joven pareja discutiendo. La mujer dijo, nunca podrás crecer. El niño bajó la cabeza. Esa escena me transportó inmediatamente a mi pasado. Respiré hondo. Seguí caminando. Pero no podía ignorarlo. Regresé. Le sonreí a ambos. ¿Puedo contarte una historia? Aceptaron. Conté, sin revelar nombres, cómo una mujer abandonó a un hombre trabajador porque creía que la riqueza era sinónimo de felicidad. Le conté cómo descubrió demasiado tarde que el carácter no se compra. Cuando terminé, el joven tomó la mano de su esposa. Ambos expresaron su gratitud. Nunca los volví a ver. Pero me marché de allí imaginando que quizás mi mayor acto de reparación no sería recuperar el pasado. Quizás así se evitaría que otras personas cometieran el mismo error. Esa noche, me senté en mi porche a contemplar la puesta de sol. Pensé en todo lo que había vivido. Me di cuenta de que había pasado años creyendo que ganar significaba estar al lado de la persona más poderosa. Más tarde comprendí que ganar significaba recuperar mi autoestima. Al final, descubrí que la verdadera victoria era mucho más sencilla. Se trataba de poder mirarme al espejo sin avergonzarme de la persona en la que me había convertido. Cogí una caja vieja donde guardaba recuerdos. Entre las fotografías antiguas, encontré una pequeña nota escrita por Ricardo muchos años atrás. La caligrafía seguía siendo impecable. Simplemente decía, nunca dejes que el mundo te haga olvidar quién eres realmente. En aquel momento, pensé que esa frase era ingenua. Ahora entendía su verdadero significado. Cerré la caja. Sonrisa. Algunas historias terminan con una boda. Otros, con riqueza. El mío terminó con algo mucho más difícil de lograr. Sabiduría. Y fue solo cuando dejé de buscar un millonario, que finalmente encontré una vida verdaderamente plena.